El cuerpo, que es ahora la segunda categoría de la mente, cuerpo y espíritu. Tengo algunos videos en mi sitio web en la dieta basada en plantas. No voy a entrar en eso ahora porque no tenemos suficiente tiempo. Pero bien lo que aprendí en el Centro de Estilo de Vida, donde hice mi calificación de asesoramiento de estilo de vida. No sé si has oído hablar del programa Nuevo Comienzo. Fue desarrollado por el Instituto Weimar de la Salud y la Educación en California. Y básicamente, el acrónimo significa nutrición, ejercicio, agua, sol, templanza, aire, descanso y confianza en Dios. Y este es un programa muy efectivo que ha ayudado a muchas personas a recuperarse de varias enfermedades, como la diabetes y el cáncer, y también es muy efectivo para la salud mental. Así que en cuanto a la nutrición, solo voy a mencionar algunas cosas. Creo que la dieta basada en plantas es la dieta más saludable para seguir cuando quieres recuperarte de cualquier enfermedad, ya sea mental o física, o enfermedad física, pero puedes ir y echar un vistazo a los videos de eso, pero quiero mencionar que también debe tener cuidado y ser consciente de las intolerancias alimentarias, como la intolerancia al gluten, o algunas personas luchan contra los granos o las nueces y así, sucesivamente. Porque la intolerancia alimentaria puede causar inflamación en el cuerpo y también en el cerebro, y este artículo, llamado ¿Está el gluten matando a su cerebro?, por Chris del Instituto Crece, y dice, solo estoy citando una pieza corta, el artículo completo también está en mi sitio web. Dice, la inflamación más cercana se ha asociado con la depresión y la ansiedad, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, el TDA, y una mayor vulnerabilidad a la enfermedad neurodegenerativa. Por lo tanto, la sensibilidad al gluten no celíaca puede ser una causa subyacente de la inflamación neural, que es la inflamación en el cerebro, alterando gradualmente el funcionamiento normal y saludable del cerebro y que conduce a las manifestaciones de problemas de salud mental y la enfermedad neurológica. Yo descubrí que era intolerante al gluten, creo que hace 3 años, y me puse a hacer una dieta sin gluten, y muchos de mis síntomas han mejorado desde que he dejado de comer gluten. No digo que el gluten sea malo para todo el mundo, depende de si eres intolerante al gluten o no. Luego otra cosa importante, por si quieres recuperarte de la enfermedad mental, es tomar suficientes proteínas. Estoy usando un suplemento de proteína a base de plantas, que funciona muy bien para mí. Se llama Vivo Vida, batido nutricional a base de plantas. A continuación, el siguiente punto que quiero hablar es de los hidratos de carbono. El cerebro depende de la glucosa, necesita glucosa para funcionar correctamente, y si no recibe un suministro adecuado de glucosa puede conducir a la hipoglucemia. Y los síntomas de la hipoglucemia pueden incluir la depresión, el insomnio, la ansiedad, la irritabilidad, el llanto, el olvido, la confusión, cambios de humor, agresividad, adicción al azúcar, falta de autocontrol, adicción a sustancias, alcoholismo, confusión mental, problemas de concentración y dificultades de aprendizaje. Los cereales integrales proporcionan un suministro constante de glucosa. Evite el azúcar refinado y los cereales refinados, como la harina blanca o el arroz blanco. Y también otro punto importante es que los granos, las semillas de nueces y las legumbres contienen antinutrientes tales como fitatos y lectinas e inhibidores de enzimas, y usted puede neutralizar o deshacerse de estos, no todos ellos, pero se puede reducir la cantidad de fitatos y lectinas e inhibidores de enzimas, remojando el grano, colando nueces y semillas, lo llaman activación. También tenga en cuenta que algunos brotes son tóxicos. Por ejemplo, no se puede comer brotes de frijol rojo. Y también creo que los brotes de sorgo no son comestibles, no estoy segura de eso, porque solo vi un artículo al respecto.
así que investigue un poco antes de germinar sus granos y legumbres. De hecho, los ácidos grasos esenciales deben obtenerse a través de la dieta. La inflamación puede ser causada por una proporción incorrecta entre omega 3 y omega 6, por lo que la proporción correcta es 2 partes de omega 3 por 1 parte de omega 6. Y el problema con nuestra dieta moderna es que todos estos aceites, como el aceite de girasol, son muy altos en omega 6, por lo que puede causar la inflamación. Es mejor para utilizar las grasas naturales, como el aguacate y el coco y las nueces, y reducir al mínimo la cantidad de aceite de cocina de aceite que usted utiliza, y más bien seguir con aceites prensados en frío, como el aceite de oliva virgen extra y el aceite de coco virgen, y también minimizar freír con aceite. En realidad he aprendido a freír con agua, y entonces no es realmente malo cuando te acostumbras a ello. Bien, entonces, vitaminas y minerales. Asegúrate de que tienes suficiente cantidad de las vitaminas y minerales correctos, como las vitaminas del grupo B, el magnesio, la vitamina C y la vitamina D. El batido nutricional Vivo Vida Esperanza a base de plantas que estoy usando funciona muy bien para mí. Sentí la diferencia en mi ansiedad. No estoy promoviendo ningún producto, solo estoy mencionando lo que me ha ayudado. Ácido y alcalino. Su cuerpo necesita ser ligeramente alcalino, y por lo tanto evitar cosas como el vinagre y la mostaza y el ketchup y chutney y todas esas salsas con vinagre, azúcar, edulcorantes artificiales poco saludables, grasas, bebidas gaseosas, café, té negro, verde griego, té, chocolate, comidas preparadas, pasteles, harina blanca, azúcar, alcohol, nicotina, estrés, ansiedad, estreñimiento y la falta de sueño. Todas esas cosas pueden causar acidez en el cuerpo, y los productos de origen animal y las proteínas animales también son ácidas: carne, pescado, productos lácteos y huevos. La salud intestinal es muy importante para la salud mental porque el intestino puede afectar al cerebro. Por ejemplo, si tienes una inflamación en el intestino, puede llegar al cerebro, pero hay un video completo sobre eso en mi sitio web llamado Digestión y Cuidado del Colon por Ginny Davis. Y los aditivos de los alimentos y las bebidas que afectan a la salud mental. Voy a leer algunas citas. Creo que esto es muy importante porque la gente no es consciente de que los aditivos alimentarios pueden afectar a la salud mental. El primer artículo que quiero leer es sobre la cafeína. Se trata de efectos neuropsiquiátricos de la cafeína, publicado por la Universidad de Cambridge. La estimulación del sistema nervioso simpático por la cafeína pone al cuerpo en modo de lucha o huida. En los pacientes psiquiátricos que no pueden ni luchar ni huir, la excitación simpática producirá excitación y ansiedad que puede resultar en una alteración del comportamiento. En un estudio de pacientes psiquiátricos de larga estancia, el cambio a café descafeinado durante 3 semanas condujo a una mejora en la ansiedad, la irritabilidad y la hostilidad, que se revirtió cuando la cafeína se reintrodujo. La reintroducción de la cafeína también provocó un aumento de los rasgos psicóticos. Cacao, chocolate. ¿Es el cacao crudo o el chocolate negro realmente saludable? Por Cynthia Perkins Med. El cacao crudo contiene más de 300 sustancias químicas naturales y muchas de ellas son perjudiciales para el cuerpo y la mente humana. Cuando se consumen de forma regular, el cacao crudo estimula altos niveles de serotonina, endorfinas y dopamina, 3 neurotransmisores cruciales que intervienen en la regulación del estado de ánimo, el dolor, el sueño y el apetito, así como en el ciclo de la adicción. La sobreestimulación o mimetización de los neurotransmisores hace que el cerebro reduzca su producción, ya que se le engaña haciéndole creer que tiene demasiados, y esto lleva al agotamiento de los neurotransmisores y a la tolerancia. Muchas de estas sustancias químicas también estimulan en exceso el sistema nervioso autónomo y hacen que el cuerpo entre en un estado de lucha o huida.
Todo este impacto en los neurotransmisores y el sistema nervioso autónomo tiene un impacto perjudicial en las glándulas suprarrenales porque causan una sobreestimulación a este órgano también. Con el tiempo, como las glándulas suprarrenales son llamadas continuamente a liberar estas hormonas, se queman. Ya no producen cortisol como deberían, lo que conduce a la fatiga suprarrenal y, finalmente, al agotamiento. La fatiga suprarrenal o el agotamiento conduce a muchas condiciones de salud crónicas y síntomas como la fatiga excesiva, la incapacidad para manejar el estrés, la ansiedad, la depresión y muchos más. Azúcar refinado. Estoy leyendo del artículo El azúcar dietético y las enfermedades mentales, una relación sorprendente, por Stephen Ilardi, Ph.D. El prestigioso investigador psiquiátrico británico Malcolm Pitt ha realizado un provocador análisis transcultural de la relación entre la dieta y las enfermedades mentales. Su principal hallazgo puede sorprenderle: un fuerte vínculo entre el alto consumo de azúcar y el riesgo de depresión y esquizofrenia. De hecho, hay dos mecanismos potenciales a través de los cuales el consumo de azúcar refinado podría ejercer un efecto tóxico sobre la salud mental. En primer lugar, el azúcar suprime la actividad de una hormona de crecimiento clave en el cerebro llamada BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro. Esta hormona promueve la salud y el mantenimiento de las neuronas en el cerebro y desempeña un papel vital en la función de la memoria al desencadenar el crecimiento de nuevas conexiones entre neuronas. Los niveles de BDNF son críticamente bajos tanto en la depresión como en la esquizofrenia, lo que explica por qué ambos síndromes suelen conducir a la contracción de regiones cerebrales clave con el tiempo. En segundo lugar, el consumo de azúcar desencadena una cascada de reacciones químicas en el cuerpo que promueven la inflamación crónica. Ahora bien, en determinadas circunstancias, como cuando el cuerpo necesita curar una picadura de insecto, un poco de inflamación puede ser algo bueno, ya que puede aumentar la actividad inmunitaria y el flujo sanguíneo a una herida. Pero a largo plazo, la inflamación es un gran problema, altera el funcionamiento normal del sistema inmunitario y causa estragos en el cerebro. Edulcorantes. Por lo que hay muchos diferentes edulcorantes artificiales, pero solo voy a citar uno de ellos, que es el aspartamo. El aspartamo y los trastornos psiquiátricos, por el psiquiatra Ralph Walton MD. Sabemos que en una variedad de trastornos psiquiátricos hay una alteración del equilibrio de ciertos neurotransmisores. En concreto, la serotonina, la norepinefrina, la dopamina y la acetilcolina son actores principales. El aspartamo puede afectar a los niveles y al equilibrio de todos estos transmisores. Deteriora la absorción del L-triptófano, el principal precursor de la síntesis de la serotonina. Puede producir y agravar la depresión. En ciertos pacientes puede desencadenar episodios maníacos. Puede producir o agravar los ataques de pánico. Algunos de mis pacientes han experimentado un cese completo de los ataques de pánico y no han necesitado más tratamiento después de haber eliminado completamente el aspartamo de su dieta. Algunos pacientes esquizofrénicos han experimentado menos alucinaciones auditivas o han necesitado menos medicación antipsicótica tras la eliminación del aspartamo. Es esencial que haya mucha más conciencia de los peligros de esta sustancia altamente tóxica. Los potenciadores de sabor. De nuevo, hay muchos diferentes potenciadores de sabor y aromatizantes, pero solo voy a leer una cita sobre el glutamato monosódico o MSG. ¿Podría el glutamato dietético desempeñar un papel en la angustia psiquiátrica? Publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina. Aunque el glutamato es un aminoácido endógeno, la forma ligada también puede obtenerse de fuentes dietéticas como las que se encuentran en la carne, y la forma libre puede encontrarse en aditivos alimentarios como el glutamato monosódico, GMS, así como en la salsa de soja y el queso parmesano. Aunque la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, ha designado el glutamato monosódico como generalmente reconocido como seguro, la ingesta dietética de glutamato monosódico se ha asociado con malestar somático tanto en controles sanos como en individuos con condiciones de dolor crónico. Además de la asociación del glutamato con la angustia somática, como el dolor, la sensibilidad al dolor, la debilidad física y los síntomas de la fibromialgia.
El glutamato también se ha asociado con la angustia psiquiátrica. En concreto, la desregulación del glutamato en el sistema central se ha asociado con síntomas de ansiedad, estrés postraumático, trastorno obsesivo-compulsivo, manía, depresión y psicosis, siendo la evidencia más fuerte el papel del glutamato en la esquizofrenia. Además de la ansiedad, el trauma y la sintomatología y los trastornos obsesivo-compulsivos, se ha demostrado la desregulación glutamatérgica en los trastornos del estado de ánimo, tanto en los trastornos bipolares como en los depresivos. Colorantes. Voy a leer una cita sobre la tartrazina, que es el colorante amarillo de los alimentos. El peligro potencial para la salud de la tartrazina y los niveles de hiperactividad, la ansiedad como los síntomas de la depresión y el comportamiento antisocial, publicado por el Diario de la Ciencia Americana. El papel de la tartrazina en la modulación de la respuesta a la depresión se ha esbozado anteriormente en niños en los que la ingestión de tartrazina mostró depresión clínica, migrañas y alteraciones del sueño. Además, November et al. Informaron de 2 casos de reacciones inusuales a aditivos alimentarios, tartrazina y benzoatos, que afectaban principalmente al sistema nervioso central: dolor de cabeza, migraña, sobreactividad, dificultades de aprendizaje y depresión. Se ha descubierto que la tartrazina disminuye la capacidad de la vitamina B6 para funcionar en vías bioquímicas críticas como el metabolismo del triptófano serotonina. Los resultados aquí expuestos sugieren de forma potente la relevancia de la tartrazina en la inducción de efectos nocivos, especialmente en los comportamientos relacionados con la ansiedad y la depresión. Este estudio también da una idea del peligro potencial de la exposición a largo plazo a los colorantes actualmente permitidos en los alimentos con una mayor incidencia de trastornos psicológicos y su impacto de comorbilidad en la salud humana. Conservantes. De nuevo estos diferentes tipos de conservantes, que solo voy a leer una cita sobre el benzoato de sodio, la nocividad del benzoato de sodio y uso potencial en las terapias para los trastornos relacionados con el sistema nervioso, publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad TDAH se asocia principalmente a síntomas de hiperactividad, falta de atención e impulsividad. Se administraron bebidas que contenían conservantes de benzoato en su composición, 45 miligramos por día, a niños de 3 años, que experimentaron un aumento de la hiperactividad. Estos comportamientos se redujeron tras la retirada. Otro estudio mostró un efecto similar del benzoato de sodio en niños de 8, 9 y 3 años. Además, se realizó una encuesta entre estudiantes universitarios que examinó la asociación entre el consumo de bebidas ricas en benzoato de sodio y los síntomas asociados al TDAH. Así, se demostró que el consumo de este tipo de bebidas se asociaba a una mayor prevalencia de los síntomas del TDAH. Bien, eso es todo para los aditivos alimentarios. Y luego, obviamente, las sustancias como el alcohol, la nicotina, sustancias recreativas. Todos ellos agotan los neurotransmisores. Así que era la nutrición, y luego, obviamente, hay ejercicio, el agua, el sol, la templanza, el aire fresco, el descanso, y la confianza en Dios. No voy a entrar en detalles de todos ellos. Pero el ejercicio es un antidepresivo natural, debido a las endorfinas que libera, y todos los otros puntos son también muy importantes. Si quieres recuperarte de una enfermedad mental. Ahora llegamos al lado espiritual. Voy a leer una cita del Conflicto de los Siglos. Los espíritus malignos, al principio creados sin pecado, eran iguales en naturaleza, poder y gloria a los seres santos que ahora son mensajeros de Dios, pero caídos por el pecado, se han unido para la deshonra de Dios y la destrucción de los hombres. Unidos a Satanás en su rebelión y con él expulsados del cielo, han cooperado con él, a través de todas las épocas sucesivas, en su guerra contra la autoridad divina. Las Escrituras nos hablan de su confederación y gobierno, de sus diversas órdenes, de su inteligencia y sutileza, y de sus maliciosos designios contra la paz y la felicidad de los hombres. Así que, cuando miramos todas las formas
que Satanás ha encontrado para debilitar la corteza prefrontal a través de el estrés, a través de la intimidación, el trauma, a través de la dieta, entonces obviamente también van a ser, como se dice, designios contra la paz de la felicidad de los hombres en el reino espiritual, y para debilitar la corteza prefrontal. El primero son los medios de comunicación y el entretenimiento. La televisión pone al espectador en un estado alfa permitiendo que las sugerencias se viertan en la mente sin el pensamiento crítico. La televisión también se mete con las emociones, la tristeza, el miedo, la ansiedad, la adrenalina. La televisión puede desensibilizarnos al pecado si seguimos viendo, digamos, películas violentas una y otra vez nos volvemos insensibles a la violencia. También la televisión provoca la falta de comunicación y unión en el hogar. El Dr. Ryan Doherty de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg en Baltimore realizó un estudio de 599 americanos adultos entre 1990 y 2011 y encontró que aquellos que veían una cantidad de televisión por encima de la media tenían reducido el volumen de materia gris en la corteza frontal y la corteza interna. Prácticas ocultas. Se llaman prácticas tanto si las vemos en la televisión como si participamos en ellas. Invitan a los espíritus malignos y pueden afectar a nuestra salud mental y a nuestro bienestar y a nuestras emociones. Sustancias que alteran la mente, que no solo afectan a los neurotransmisores del cerebro, sino que también invitan a los espíritus malignos. Videojuegos. Lo siguiente es una cita del artículo Regulación emocional en adultos jóvenes con trastorno de juego en Internet, publicado por MPI, Instituto de Edición Digital Multidisciplinar. Se ha informado de que las personas diagnosticadas de trastorno por juego en Internet, TGI, experimentan con frecuencia depresión, ansiedad y hostilidad. La regulación emocional contribuye a estos síntomas del estado de ánimo. La cantidad de tiempo dedicado a los juegos en línea se ha correlacionado positivamente con los síntomas depresivos. La asociación entre la IGD, la depresión y la hostilidad también se ha demostrado en estudios recientes. Yenta y Letal informaron de que la IGD podría ser una causa de depresión en los adolescentes. Además, Ciarrochi et al. También informaron de que el uso compulsivo de Internet predecía una mala salud mental entre los adolescentes en una investigación longitudinal. Estos resultados podrían indicar que el juego online excesivo y repetido podría contribuir a las dificultades emocionales, posiblemente a través del deterioro de las funciones de la vida diaria o de sus consecuencias negativas. También voy a leer algunas citas de un artículo sobre cómo el videojuego afecta al cerebro, y eso es de gamequotters.com. El córtex prefrontal del cerebro, responsable de la toma de decisiones, el juicio y el autocontrol, no se desarrolla plenamente hasta los 25 años. Esto puede hacer que los jóvenes jugadores sean menos capaces de sopesar los pros y los contras de las recompensas inmediatas, como pasar otras horas jugando, frente a los objetivos a más largo plazo, como repasar para su examen de matemáticas de la semana que viene. Esto también puede explicar por qué algunos jóvenes jugadores descuidan sus necesidades básicas, como la alimentación, el sueño, el ejercicio y la higiene personal, para seguir jugando a los videojuegos. Los investigadores han descubierto que los juegos violentos, en particular, pueden reducir la actividad de los cerebros en desarrollo. Un estudio informó de que los jóvenes jugadores varones que pasaron muchas horas jugando a un videojuego violento durante 2 semanas tenían una menor actividad en áreas cerebrales importantes cuando intentaban controlar su comportamiento, en comparación con los adolescentes que no jugaron a ningún videojuego durante ese periodo. Otro estudio sobre jóvenes jugadores descubrió que, al jugar a videojuegos violentos durante solo 30 minutos, disminuía inmediatamente la actividad en el córtex prefrontal en comparación con los cerebros de los que jugaban a videojuegos no violentos.
La amígdala. Nuestra respuesta natural de lucha o huida está diseñada para protegernos cuando percibimos el peligro. El cuerpo libera hormonas que aumentan nuestro ritmo cardíaco y respiratorio y prepara nuestros músculos para responder. En algunas situaciones, puede salvarnos la vida al ayudarnos a mantenernos concentrados, alerta y capaces de reaccionar rápidamente. Sin embargo, hay un punto en el que la respuesta de lucha o huida deja de ser beneficiosa y empieza a causar problemas. Esto puede ocurrir cuando se juega a videojuegos violentos. Con el tiempo, el cerebro puede pensar que las amenazas y los ataques son reales y que el juego es realmente una batalla. Esto puede hacer que el jugador reaccione con rabia y agresividad. Así que, si alguna vez te has preguntado cómo afectan los videojuegos violentos al cerebro de forma diferente, es la amígdala de lucha o huida la que ha tomado el control, de modo que el jugador no puede acceder a la parte lógica de su cerebro. Internet. Lo siguiente es una cita del artículo Disminución de la función del lóbulo frontal en personas con trastorno de adicción a Internet, publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina. El trastorno de adicción a Internet se define como la incapacidad de un individuo para controlar su uso de Internet. Esta incapacidad acaba provocando dificultades psicológicas, sociales y laborales, e incluso trastornos físicos y mentales. Música. Cuando yo solía luchar con la bipolaridad tipo 2, podía escuchar una canción, y esa canción podía ponerme en un episodio maníaco por 3 días, y empecé a reconocer esto y entonces dejé de escuchar música, y en realidad ayudó a reducir mis episodios maníacos. Por cierto, ya no tengo la bipolaridad tipo 2 en absoluto, no he tenido un episodio maníaco en no sé 3 años o algo así. Todavía lucho con los síntomas del trastorno límite de la personalidad a veces, porque ese es un problema más cognitivo y el TOC es también más cognitivo, así que todavía estoy trabajando en ellos, pero han mejorado mucho a través de estas estrategias. Hay una serie en línea presentada por Christian Burdol llamada El dilema de la distracción, y eso tiene más información sobre la música y cómo afecta al cerebro y cómo ciertos tipos de ritmos pueden invitar a los espíritus malignos. Así que también está vinculado en mi sitio web, en la página de recursos. A continuación, libros, revistas y otros materiales de lectura también pueden crear puertas abiertas para los espíritus malignos si leemos el material equivocado. Entonces hay otros factores que pueden crear puertas abiertas e invitar a los espíritus malignos para afectar nuestra mente. El pecado es uno de ellos. La Biblia dice, «He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». Eso es Isaías 59 versículo 1 a 2. El pecado, la definición de pecado es, el pecado es la transgresión de la ley, 1 de Juan 3 versículo 4, y la ley son los 10 mandamientos. Dios dice, si me amas guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro ayudante, que permanezca con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré como huérfanos, iré a vosotros. Juan 14, versículo 15 al 18. También cuando guardamos los 10 mandamientos, Dios también nos da el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tiene una cierta influencia en la mente. Por ejemplo, aquí dice, pero el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y autocontrol. Gálatas 5, 22 a 23. La pureza. Cualquier comportamiento que implique impureza también bloqueará a Dios porque es lo mismo que el pecado. Una necesidad de perdón. Si el pecado nos separa de Dios, en la confesión y el perdón nos reúne con Él. Dios dice, pero vuestras iniquidades os han separado de vuestro Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdonará nuestros pecados y nos purificará de toda injusticia. 1 Juan 1 versículo 9. Porque yo seré misericordioso con los injustos, y no me acordaré más de los pecados y las iniquidades. Hebreos 8:12.
Muchas veces cuando hemos hecho cosas que están mal, especialmente si luchamos por controlar nuestro comportamiento, nos aferramos a la culpa, y esa culpa alimenta la amígdala y mantiene la respuesta de estrés encendida, y alimenta este problema de estado de ánimo que debemos dejar ir. De la culpa, si le pedimos a Dios que nos perdone, debemos dejarlo ir. Y necesitamos perdonar, porque si perdonáis a los hombres que ofenden, vuestro Padre Celestial también os perdonará. Mateo 6:14. Es importante para nuestra salud mental también. Si alguien nos ha herido, hay que dejarlo pasar y perdonar a la persona, porque de lo contrario nos va a hacer infelices. La negación impide que Dios arregle lo que está mal dentro de nosotros. Tenemos que admitir nuestros pecados y nuestros errores y nuestras faltas a Dios. Como una lectura de la Biblia, Jesús dijo: los hombres no vivirán solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Y la oración. Pero el mismo Jesús a menudo se escapaba al desierto y oraba, y Jesús es nuestro ejemplo, por lo que necesitamos orar para mantener nuestra salud mental, para invitar a Dios primero, para ayudarnos con su espíritu de calma y la felicidad. Lucas 5:16. Orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Falta de resistencia contra la tentación. Resiste al diablo y huirán de ti. Santiago 4 versículo 7. Todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Dios es fiel, no dejará que seas tentado más allá de lo que puedes ser, pero cuando seas tentado, Él también proveerá una salida para que puedas soportarlo. Primera Corintios 10 versículo 13. Falta de fuerza de voluntad y esfuerzo. Voy a leer una cita aquí del Ministerio de Curación, página 173. Muchos tienen que luchar contra fuertes tendencias hereditarias al mal. Los deseos antinaturales, los impulsos sensuales, fueron su herencia desde el nacimiento. Hay que protegerse cuidadosamente contra ellos. Dentro y fuera, el bien y el mal luchan por el dominio. Aquellos que nunca han pasado por tales experiencias no pueden conocer el poder casi dominante del apetito o la ferocidad del conflicto entre los hábitos de autocomplacencia y la determinación de ser templado en todas las cosas. La batalla debe librarse una y otra vez. Debemos usar todo el poder para superar estos problemas que estamos enfrentando. Y a continuación, estoy leyendo The Review and Herald. Los ángeles están siempre presentes donde más se les necesita. Están con los que tienen las batallas más duras que librar, con los que deben luchar contra la inclinación y las tendencias hereditarias, cuyo entorno familiar es el más desalentador. Falta de asertividad. Necesitamos decir no a la manipulación de la presión de los compañeros y al pecado. Falta de control de los pensamientos. Tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2 versículo 16. Derribando las imaginaciones y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Segunda de Corintios 10 versículo 5. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es hermoso, todo lo que es de buena reputación, si hay alguna virtud, si hay alguna alabanza, piensa en estas cosas. Filipenses 4:8. La falta de control emocional. Los miedos. Dios dice que no hay miedo en el amor, pero el amor perfecto elimina el miedo, porque el miedo implica el temor, pero el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Primera de Juan 4:18. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de sano juicio. Segunda de Timoteo 1 versículo 7. Ira. Enójate y no peques. Que no se ponga el sol sobre tu ira. Efesios 4:26. La tristeza. Y sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, a los que son llamados según su propósito. Romanos 8 versículo 28. Falta de control de la conducta. Así que, mirad, pues, que andéis con diligencia, no como necios, sino como sabios. Efesios 5:15. Caminar con diligencia significa considerar todas las circunstancias y posibles consecuencias, usando la corteza prefrontal, creyendo mentiras como lo discutimos antes. Satanás no solo nos miente acerca de quiénes somos,
sino que también miente acerca de quién es Dios y miente acerca de las doctrinas. Hay tantas doctrinas falsas por ahí, y creer en las mentiras puede bloquear a Dios e invitar a los espíritus malignos. Así que hay una serie en mi sitio web en la página de recursos llamado Asalto Total. Usted puede ir y echar un vistazo a esa serie y que habla de las doctrinas bíblicas y así sucesivamente. Confusión. Las interpretaciones vagas y extravagantes de las escrituras y las muchas teorías conflictivas relativas a la fe religiosa que se encuentran en el mundo cristiano son obra de nuestro gran adversario para confundir las mentes a fin de que no disciernan la verdad. El conflicto de los siglos, página 520. A Satanás le gusta confundirnos acerca de quiénes somos, nuestra identidad sobre Dios, y realmente necesitamos buscar la verdad en la Biblia y orar por claridad cuando nos sentimos confundidos acerca de las cosas. Falta de confianza y fe en Dios. Si te falta fe, te recomendaría que leyeras el libro de Job. Y hay un verso: muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le libra el Señor. Salmos 34:19. No os preocupéis por nada, sino que en toda situación, con oración y petición, presentad vuestras peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:67. Falta de esperanza. Porque yo sé los planes que tengo para ti, declara el Señor, planes de prosperidad y no de daño para darte el futuro y una esperanza. Falta de propósito. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que hace todas las cosas por mí. Salmo 57 versículo 2. Algunas de las otras traducciones dicen: clamaré al Dios Altísimo, que cumple su propósito para mí. Falta de altruismo. Si extiendes tu alma al hambriento y satisfaces al alma afligida, entonces tu luz amanecerá en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Isaías 58 versículo 10 al 11. La falta de amor. Dios es amor. 1 Juan 4:8. Así que cuando Jesús estuvo en la tierra, caracterizó los 10 mandamientos, que es una ley de amor, en 2 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos son sobre el amor a Dios, y los últimos 6 mandamientos son sobre el amor a los demás. Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Mateo 22:37 al 38. Y el segundo es igual: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22:39 al 40. Así que si también dice: no tendrás dioses delante de mí y tampoco los ídolos. Pero los ídolos no son solo imágenes a las que nos inclinamos, y el ídolo puede ser cualquier cosa que está en el hogar, que se coloca por encima de Dios, y si Dios es el amor, significa cualquier cosa colocada por encima del amor. Así que, por ejemplo, si solo vemos la televisión, y nos ignoramos unos a otros, y no nos amamos, eso es un ídolo en el hogar. Hay un video en mi sitio web llamado La idolatría americana, que es una muy buena para ir a ver. Si quieres entender más acerca de las formas modernas de la idolatría. La falta de empatía. Finalmente, todos ustedes sean de un mismo sentir, teniendo compasión unos de otros. Amen como hermanos, sean tiernos de corazón, sean corteses. 1 Pedro 3:8. La falta de apoyo. En mi vida he experimentado eso. Tener una enfermedad mental no ofrece el apoyo que realmente necesitamos. Y en realidad recibimos el tratamiento opuesto. Sabes que si alguien está en el hospital con insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal o hepática, la gente es más comprensiva y más solidaria y se envían mensajes entre sí para orar por esta persona porque está en el hospital. Pero cuando una persona está luchando con problemas de salud mental, no es lo mismo. Es más bien que la gente chismorrea sobre la persona porque está en un pabellón psiquiátrico, así que hay un gran problema con el estigma y la gente no tiene empatía o comprensión para las personas que luchan con la enfermedad mental. La falta de conexión. Voy a leer un trozo aquí de Lucas 10:38 a 42.
Jesús entró en un cierto pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Y ella tenía una hermana llamada María que también se sentó a los pies de Jesús y escuchó su palabra. Pero Marta estaba distraída con mucho trabajo. Y ella se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Por eso dile que me ayude. Y Jesús le respondió y le dijo: Marta, Marta, te preocupas y te afanas por muchas cosas, pero una cosa es necesaria, y María ha elegido ese bien que no le será quitado. La forma en que entiendo ese verso es que Marta estaba muy centrado en el trabajo real, y María encontró la conexión, que es la parte buena que Dios Jesús habló aquí. La falta de conexiones es un problema en muchos hogares, y creo que la televisión y todas estas formas modernas de entretenimiento son en gran parte la culpa. Pero también puede ser que ponemos demasiado enfoque en el trabajo. Incluso en el ministerio. Puedes centrarte más en el trabajo y olvidarte del amor y la conexión, así que creo que eso es lo que Jesús estaba tratando de señalar aquí. Y entonces, por último, la presencia de los ángeles caídos, que también puede afectar a nuestra salud mental y el estado de ánimo. Te estoy leyendo de Review and Herald, 3 de agosto de 1886. Satanás, si no se sospecha, dará sentimientos e impresiones. Entonces la Biblia dice: ser sobrio, velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Luego hay otra cita aquí, de Testimonios volumen 1 página 345. Si Satanás ve que está en peligro de perder un alma, se esforzará al máximo para retenerla, y cuando el individuo es despertado a su peligro, y con angustia y fervor, mira a Jesús en busca de fuerza, Satanás teme que perderá un cautivo, y llama a un refuerzo de sus ángeles para que rodeen a la pobre alma y formen un muro de tinieblas a su alrededor, para que la luz del cielo no le alcance. Pero si el que está en peligro persevera y, en su impotencia, se apoya en los méritos de la sangre de Cristo, nuestro Salvador escucha la ferviente oración de fe y envía un refuerzo de aquellos ángeles que sobresalen en fuerza para liberarlo. Satanás no puede soportar que se recurra a su poderoso rival, pues teme y tiembla ante su fuerza y majestad. Al sonido de la oración ferviente, todo el ejército de Satanás tiembla. Sigue llamando a legiones de ángeles malvados para lograr su objetivo, y cuando los ángeles, todopoderosos, revestidos con el arsenal del cielo, acuden en ayuda del alma desmayada y perseguida, Satanás y su hueste retroceden, sabiendo bien que su batalla está perdida. Esta cita explica la batalla espiritual, de la que a veces no somos conscientes, y he experimentado exactamente este tipo de batalla en mi mente, cuando hubo momentos donde me sentí como que estaba volviendo a comportamientos autodestructivos. Ya sabes, cuando estás en un episodio de depresión muy malo, puedes ser tentado a hacer cosas que pueden llevar a la pérdida de tu propia vida. Y fue esta cita la que me ayudó a entender cómo Satanás realmente viene y ataca la mente, y que necesitamos orar y no rendirnos, después de orar una línea, y ver o bien que no está ayudando, porque este es el tipo de batalla que está pasando. Tenemos que seguir orando y seguir orando hasta que el poder de Satanás ha sido roto. Entonces hay una última cosa que quiero decir aquí. La Biblia dice: y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Juan 8 versículo 32. Y la verdad se define en la Biblia a través del versículo: y santifícalos a través de tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. La verdad en la Biblia no es solo la verdad sobre Dios y las doctrinas, pero es también la verdad sobre ti, sobre quién eres, tu valor. Y esta es la verdad que nos hará libres. Si sabemos la verdad sobre quiénes somos, que somos valiosos, que todos amamos, que Dios nos ama y que murió por nosotros para salvarnos, esta es la verdad que nos hará libres. Debemos recordar que son nuestras creencias las que crean nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y afectan a nuestro cuerpo y nuestro comportamiento.
Así que sí, eso es todo. Muchas gracias, Tania. Estoy segura de que todos fuimos muy bendecidos con la presentación. Usted dijo que no eras muy académica, pero tenías términos muy académicos explicados, en formas muy simples, que todos nosotros podemos entender, incluso si no hemos tenido la educación necesaria. Así que sí, tiene mucho sentido. Y tiene sentido también que hayas tocado los aspectos de la mente, el cuerpo y el espíritu, o tiene sentido que Dios nos ha creado como seres intelectuales, físicos y espirituales. Por lo que todos esos aspectos supongo que necesitan ser tocados. Y si hay cualquier vacío en cualquiera de esas áreas, entonces sí que necesita ser arreglado. Por lo que obviamente habló de los arrebatos, de la ira, y que puede venir de la depresión o cualquier otra lucha de salud mental. Creo que es importante entender, especialmente para las personas que no luchan con esos problemas de salud mental, que las personas que actúan de esa manera, explosiva o enojada, no lo hacen por motivos egoístas, necesariamente, pero que muchas veces es un grito de ayuda. ¿Es eso cierto? Sí, exactamente. Y muchas veces es porque lo que sea que los haya desencadenado ha presionado una herida central, una herida profunda realmente dolorosa, y por eso la reacción es tan fuerte. Mientras escuchaba también pensé en los animales que son rescatados. Si es un ejemplo adecuado, supongo, los animales que son rescatados muchas veces parecen agresivos, así que si no sabes a qué puede deberse, puedes tenerles miedo o algo así, pero eso es en realidad porque han sufrido algún tipo de trauma, así que necesitan más amor y necesitan acostumbrarse a ti. Exactamente, sí, yo rescato animales, y me he dado cuenta de que la gatita que cogí tenía 8 semanas de edad y fue la que cogí a una edad más temprana, y ella está firmemente apegada a mí, y es interesante para mí ver que los animales también tienen estos estilos de apego que tenemos. Puedes salir a jugar y volver para recibir cariño y comida, mientras que la otra gata que acogí, ya tenía 7 meses y había sufrido muchos traumas en la calle. Y es muy pegajosa, tiene el estilo de apego pegajoso, siempre me sigue a todas partes, ni siquiera quiere que trabaje, si me siento en mi escritorio tiene estos grandes ojos, ya sabes, mirándome fijamente, si quiere que me siente en el suelo con él. Sí, es muy importante entender los estilos de apego que mencionaste, y los 5 lenguajes del amor, como dijiste. Solo porque el lenguaje del amor de alguien sea el servicio o hacer cosas por ti, no significa que no te ame. Solo porque no duerma en el sofá y pase tiempo contigo. Sí, exactamente. Sí, has tocado un punto muy importante. Y estoy sorprendida mientras escucho tu testimonio sobre tu profesor, porque obviamente hoy en día parece ser todo lo contrario. Obviamente no tienes profesores que te peguen y todo eso. Pero me pregunto, ¿qué educación reciben los profesores? Si la parte psicológica y emocional no está involucrada en sus estudios. ¿Cómo pueden? Yo cuando era más joven vivía en esa época, cuando todavía estaba permitido para los chicos lo que ellos llamados cortes, recibir cortes, ya sabes, cortes con una vara era todavía aceptable en esa época. No estoy seguro de cuáles eran las leyes sobre los golpes, pero no era tan dramático, pero era vergonzoso para mí ser golpeada en mi espalda con una regla, porque era muy tonta para entender mi trabajo, así que si me afectó, realmente lo hizo. Sí, y me recuerda a cuando cambié de escuela. De repente estaba bastante deprimida y ansiosa, y recordé que no entendía la química, mientras que en la otra escuela estaba bien y empecé a sacar malas notas. Y sería muy bueno para los profesores entender lo que el estrés puede hacer al cerebro y que literalmente no entiendas la materia. Y no es porque seas tonto, pero... Sí, Me tomó mucho tiempo para dejar la creencia de que yo era tonta. Y también empecé a entender más acerca de la aptitud, ya sabes, no teníamos pruebas de aptitud en mi escuela y ni siquiera había clases de arte, y yo soy una persona artística. Cuando estaba en Alemania, de visita, me enteré de que tenían 3 tipos diferentes de escuelas, que tenían la escuela académica, la escuela técnica y la escuela de arte, y si tuviéramos esas 3 escuelas disponibles en Sudáfrica, habría estado definitivamente en la escuela de arte, pero ahora estaba en una caja académica, tratando de ser académica, cuando simplemente no era parte de mi personalidad. No significa que soy tonta, solo significa que no es mi campo. sí, muy cierto. Y también mencionaste que la salud mental no es visible.
Las luchas no son visibles, por eso no recibimos el mismo apoyo, y tienes toda la razón sobre cómo recibimos en realidad lo contrario, porque he oído esto de gente que está muy cerca de mí, que puede superarlo, solo tienes que superarlo, porque se confunde con actuar y elegir estar enfadada, cuando en realidad ese no es el caso. Y una vez se lo mencioné a mi marido, cuando creo que se trataba de no querer ser sociable, y se lo mencioné a mi marido diciendo que no puedes esperar que una persona que cojea corra tan rápido como tú, así que no deberías esperar que tenga que socializar tanto como tú, solo porque no ves lo que está pasando en mi mente. Sí, sí, exactamente, sí, la gente puede ser inconsciente de las batallas y las luchas en la mente de una persona, y es constante, como por ejemplo mi fobia social, si me siento alrededor de la mesa, y como con la gente, me trago la comida entera, porque no puedo ni siquiera masticar mi comida, estoy tan nerviosa, y ellos no pueden ver eso, solo yo lo sé, a menos que lo sepan, a menos que se lo diga. Sí, es cierto. Obviamente en nuestra próxima reunión, hablaré de mis ansiedades y problemas también, pero cuando hablas de lo que pasas, es muy familiar. Sé como yo solía ser mucho peor con eso, como no ser capaz de comer. Recuerdo cuando empezamos, trabajando con mi marido en línea, no podía comer delante de él y no podía explicarlo. Es lo mismo conmigo. Sucede y es real, así que tengo algunas preguntas para concluir la presentación. Bien. Así que solo quiero preguntarte, Tania, de nuevo, como he oído su testimonio que usted ha mencionado, que los niños se burlaban de tu dieta. Así, ¿qué pasa con la religión? ¿Por qué acabas de pasar del ateísmo al cristianismo? ¿Se burlaban de tu religión también? No recuerdo que me hayan intimidado por la religión, sino por la dieta, la apariencia y por quién era yo como persona. Aunque ya sabes, no fue realmente, no revelé mucho sobre quién era como persona, porque era bastante callada y tímida, así que para mí fue un ataque espiritual, porque no había ninguna razón para intimidarme de esa manera, así que lo vi como un problema espiritual, al menos más tarde, pero sí, no sé por qué la religión en sí misma no fue realmente atacada, no estoy segura. Lo que me lleva a mi siguiente pregunta, ¿qué es? ¿Te cuestionaste tu religión y tus creencias? ¿Pensaste que tal vez estabas en el grupo equivocado, que tal vez esa no era la iglesia, o que en general no deberías ir a una iglesia, que tal vez era una secta? Sí. Tuve muchos periodos en mi vida en los que dudé si estaba en la religión correcta y si estaba invitando a todas estas experiencias porque estaba en la religión equivocada. Pero no soy alguien que simplemente cree en algo porque me dicen que lo crea. En realidad hice mis propios estudios y descubrí al leer toda la Biblia desde el principio hasta el final, y ni siquiera soy una buena lectora, pero busqué la verdad por mí misma y me establecí en mis propias creencias para saber que estoy en el lugar correcto. Muy bien. Y hablaste de tu infancia, obviamente, y de cómo a la edad de 7 años ya estabas cuestionando. Así que, ¿hasta dónde se remontan tus recuerdos en tu infancia? Y obviamente recuerdas tu infancia como agradable y brillante. ¿Como cuál es tu parte favorita de tu infancia? El tiempo desde que nací hasta la edad de 7 años son como los tiempos más felices de toda mi vida. Creo que mis recuerdos se remontan a la edad de 4 años y medio, más o menos. Y solo tengo recuerdos positivos. Quiero decir que hay algunas pequeñas cosas aquí y allá que no fueron tan agradables, pero principalmente fue una vida feliz, y muchas de las veces cuando yo estaba en la fase de depresión, añoraría esa época de mi vida, pero creo que valió la pena pasar por lo que pasé porque aprendí cosas, ya sabes. Definitivamente, puedo entenderlo, porque he estado así desde los 14 años. Definitivamente volví a mi infancia, en mi cabeza muchas veces, cuando estaba deprimida, y sí, recuerdo esa parte de mi infancia hasta los 14 años. Es muy brillante y muy positiva. Así que bien, Tania, hablaste de la dieta y de los suplementos. ¿Cuál es tu opinión sobre los probióticos? ¿Los tomas? ¿Crees que ayudan a la salud intestinal y a la salud mental? Obviamente. Sí, definitivamente, hice un curso de probióticos, pero ahora, el producto que mencioné antes también tiene probióticos, así que solo estoy usando ese producto por ahora, pero definitivamente los probióticos son importantes para ayudar a reparar el intestino, que entonces sabes, el intestino afecta al cerebro, así que es muy importante sanar el intestino. Definitivamente. ¿Qué pasa con la baja autoestima? Obviamente, usted habló de cómo puede venir de un trauma y cómo a veces se nos hace creer que
no nos vemos bien o que no somos tan intelectuales como nos gustaría ser, pero crees que en algún momento de nuestras vidas puede ser corregido, puede convertirse en una mentalidad que, si somos lo suficientemente buenos y que Dios nos ama, o es una lucha constante, tal vez toda nuestra vida. Definitivamente se puede mejorar. Si comparo mi autoestima ahora con la forma en que estaba cuando tenía 13 años, es una gran mejora. Hay algunos momentos en los que todavía se siente como que no soy lo suficientemente buena o soy fea o algo así, pero cuando traigo mis pensamientos de nuevo a mi estrategia, que era mirar a quien Dios creó, ya sabes, soy un ser creativo, Dios me creó con un propósito, Él me dio ciertos talentos y ciertos dones, y si te enfocas en tus talentos personales y tus dones personales y tus fortalezas, entonces mejoras tu autoestima. Básicamente, entender quién eres en Dios me ha mejorado, y también no preocuparse por lo que otras personas dicen de ti. Hay tanta gente que dice cosas malas de mí, escucho lo que otras personas dicen de mí, la gente advierte a la gente que se alejen de mí porque estoy loca, o le dicen a alguien que me deje porque estoy loca, o dicen cómo puedes amar a alguien como ella, y yo simplemente lo dejo pasar. Sabes, yo sé quién soy, y Dios me creó, y si alguien tiene el amor de Dios en su alma, no dirá cosas así de otra persona porque Jesús nunca diría eso de otra persona, porque Él te creó. Eso es verdad. Y eso me recuerda también cuando mis hijos discuten a veces y mi hija dice, bueno, ella es obviamente mayor que el pequeño, así que hay como 3 años de diferencia entre ellos, mi hijo y mi hija dice, soy más fuerte que él, y yo dije que sí, que la gente fuerte no hace daño a la otra persona, la gente fuerte se ayuda mutuamente, así que sí, ella dice, oh vale, le ayudaré. Sí, y a veces cuando se trata de la ansiedad y las fobias sociales, incluso, a veces hay cosas que no tenemos control sobre, como las restricciones recientes, obviamente, que se impusieron a nosotros que no podíamos socializar adecuadamente, y en realidad, nos hizo pensar que la otra persona, incluso podría estar enfermo, y usted sabe, nos hace extra cauteloso y nervioso acerca de lo que la otra persona puede hacernos a nosotros tal vez, o incluso el estrés del embarazo. He oído diferentes estudios sobre cómo el estrés del embarazo puede afectar al feto, y cómo el feto ya puede nacer con cierta predisposición, así que sí. Por desgracia, no tenemos control sobre todos los, ya sabes, los factores ambientales, pero supongo que hay cosas que podemos hacer para mejorar como usted dijo. En realidad, me olvidé de mencionar sobre el aislamiento, hicieron algunos estudios y encontraron que el aislamiento deteriora tu vaina de mielina, y eso es el aislamiento alrededor de tus nervios, tus fibras nerviosas, por lo que puedes desarrollar todo tipo de síntomas por eso, y cuando se introduce la socialización, en realidad mejora de nuevo, por lo que el aislamiento es bastante malo para la salud mental. Sí, aunque seas una persona introvertida por naturaleza, tienes que socializar, es cierto, estamos creados para socializar. Está bien si quieres socializar menos que otras personas, pero no te aísles completamente, porque entonces no tienes la actividad en tu cerebro para estimular el crecimiento. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, por supuesto. Sobre el acoso, has hablado sobre el acoso y cómo te ha afectado, así que, ¿crees que, obviamente, ahora que somos mayores y más maduros, podemos pensar en el pasado y pensar que no debería haber dejado que me afectara? ¿Crees que los acosadores necesitan más ayuda o tanta ayuda como los que están siendo acosados? Sí, creo que ambos necesitan ayuda, porque es a menudo el caso que los niños que intimidan a otras personas tienen problemas en casa. Tal vez hay violencia en el hogar, tal vez no se sienten amados en casa, tal vez están siendo destrozados y sienten la necesidad de destrozar a otra persona para sentirse mejor con ellos mismos, por lo que también necesitan asesoramiento. También estudié un poco sobre cómo una persona debe reaccionar cuando está siendo acosado, y mi error fue que mostré a la gente que estaba afectada por ello, porque entonces van a seguir con eso, y yo lo que debería haber hecho es ignorarlos completamente como si no existieran, y luego fortalecer mi propia autoestima en casa, mirando mis propias fortalezas y cualidades, y ya sabes, el amor que Dios tiene para mí y mi familia tiene para mí, así que sí, eso fue mi culpa, que yo reaccioné de esa manera que los hizo querer estar dispuestos aún más. Así que en ese caso, dirías que es muy importante enseñar a los niños, a tus propios hijos, como que potencialmente podrían ser intimidados o podrían ser intimidadores en la escuela. ¿Crees que es importante educarlos en ambos lados? Sí, no, porque de lo contrario van a desarrollar creencias erróneas acerca de quiénes son, y entonces van a desarrollar pensamientos y sentimientos negativos, su cuerpo va a ser afectado por la ansiedad, sus químicos cerebrales van a ser afectados y entonces el comportamiento, podrían empezar a usar sustancias para matar el dolor, y entonces, sí es muy importante
Sí, y obviamente, hablar con los padres, o tener ese círculo seguro con el que puedan discutir estas cosas. Creo que es muy importante también que los padres sean bastante abiertos para que los niños se comuniquen con ellos. Sí. Así que a veces estás agradecida por las luchas de salud mental, Tania, porque en mi caso, sé que a veces estoy un poco feliz, que tengo incluso las luchas físicas, que me hace como aprender y estudiar más sobre él. Definitivamente. Desde que empecé a experimentar los síntomas, desarrollé el deseo de ayudar a otras personas que tienen los mismos síntomas, porque vi que la mayoría de la gente no lo entiende. Ya sabes, ellos esperan que simplemente te pongas bien, o que lo superes, o que te repongas, y es mucho más complicado que eso. Y me hizo estudiar intensamente lo que es la enfermedad mental, y no hubiera sabido nada de ella si no la tuviera. Sí, exactamente. Entonces, ¿cómo dirías que podríamos evitar la fricción en la familia, ya sea marido y mujer o hijos y padres? ¿Cómo podemos evitar que las condiciones de salud mental interfieran en nuestras relaciones, ya sea la ansiedad o el sentimiento de falta de amor? Creo que la comunicación abierta es una de las claves, como por ejemplo, mis padres, ellos han aprendido a escuchar mis necesidades y mis sentimientos, y a no afectarse demasiado por ello. Si tengo un arrebato de ira o algo así, para que sepas que es el resultado final de toda esa cascada de terapia cognitiva conductual, para ir al principio y tratar de entender cuál es la herida central aquí y cuáles son las creencias aquí, cuáles son los pensamientos, cuáles son los sentimientos que me están conduciendo a tener este ataque y esta ira. Y eso realmente me ayudó para tratar y entender lo que la persona está sintiendo realmente en su interior y no centrarse demasiado en el mal comportamiento, porque si reprendes a alguien por su mal comportamiento, en realidad los estás empujando más lejos y alentándolos a tener peores arrebatos de comportamiento. Y supongo que dependiendo de la edad de los niños, tal vez podrían ir a otra persona. Sí. Y realmente no quieres eso. Si tienes niños pequeños, podrían encontrar consuelo en otra persona, ya sea una tía o alguien con quien no deberían compartir esos problemas. Sí, así que creo que si se sienten comprendidos, eso ya resuelve un gran problema. Ya sabes, la gente quiere sentirse comprendida. Bien, entonces, ¿qué tal esos momentos cuando estoy seguro que le ha pasado a mucha gente cuando llamamos a un ser querido? Llamé a mi esposo y no está respondiendo, y sé que este es el momento en que debería estar en casa, y todo tipo de cosas comienzan a pasar por mi mente. ¿Qué es lo que le ha pasado? Ya sabes, ¿le ha pasado algo a él? ¿Cómo podemos evitarlo? También lucho con eso, y lo llaman catastrofismo o ansiedad de separación. También puede ser una parte de eso, así que para mí, cuando empiezo a catastrofizar, como decir si alguien no me escribe, inmediatamente salto al peor escenario, como ya sabes, algo le pasó, o decidió dejarme, o lo que sea, lo peor está en mi mente, y así, para ayudar a equilibrar eso, encontré una manera de mirar lo que es lo peor, encontré una forma de ver lo peor, vale el escenario, lo que es lo peor que podría pasar, lo mejor que puede pasar, y lo más probable, lo que está pasando, para que puedas ampliar tu perspectiva. Digamos, por ejemplo, bien no me contesta, el peor escenario es que le haya pasado algo, o que me haya dejado. El mejor escenario es que no se me ocurra nada, pero digamos que está eligiendo un lugar para una ocasión especial, o que está a la vuelta de la esquina, y lo más probable es que esté en una llamada o en una reunión de negocios, o algo así, y por eso no puede contestar en este momento. Así que trata de traer tus pensamientos de vuelta a una forma más racional de pensar, y en el punto medio, en lugar de los dos extremos. Ya sabes lo que quiero decir. Esa es la mejor manera que conozco para hacer frente a esa catastrofización. Muy bien, Tania, mencionaste, obviamente, a partir de tu testimonio y de las citas científicas, que las enfermedades mentales pueden superponerse. ¿Y qué dirías? Es una buena idea obtener un diagnóstico, porque, a veces, podemos sentirnos avergonzados de no querer tener un archivo de que tenemos algún tipo de problema de salud mental, pero ¿dirías que es bueno tener un diagnóstico oficial? Para mí era necesario tener un diagnóstico porque tenía tantos síntomas diferentes que era como un gran desorden en mi cabeza. Ya sabes, en un momento estoy muy deprimida, al siguiente estoy corriendo por todos lados, y estoy comiendo en un restaurante y me siento demasiado avergonzada para pedir un tercero, así que voy a otro restaurante.
Al siguiente tengo un episodio de paranoia, eran demasiadas cosas, así que para mí tenía sentido saber, bien, estos son los síntomas de este desorden, estos son los síntomas de este desorden, así puedo empezar a entender qué síntoma estoy teniendo cuando estoy teniendo algún tipo de episodio, y puedo decir que esto es la bipolaridad, es mi bipolaridad la que está activa en este momento, bueno, esto es el TLP, el límite que está activo en este momento, entonces puedo lidiar con ese síntoma mucho más fácil, y el problema definido es un problema medio resuelto, así que si podemos definir cuál es nuestro problema, entonces podemos resolverlo. ¿Y diría usted que si alguien está sufriendo con ansiedad o depresión, las situaciones que nos ponen en ese estado de mente, crees que es una buena idea ponernos a propósito en esas situaciones, como si tuviéramos ansiedad social? ¿Crees que la exposición es una buena terapia o evitar los desencadenantes va a ser mejor? Hay un tratamiento llamado desensibilización sistemática que consiste en desafiar la ansiedad y utilizar técnicas de relajación al mismo tiempo para que no sea demasiado abrumadora, y ese es el método que estoy utilizando para superar mi ansiedad. Mi fobia social era tan grave que ni siquiera podía ir a un centro comercial, no podía, y porque tenía demasiado miedo de que alguien se me acercara y luego tuviera que hablar con ellos, y entonces no iba a ser capaz de hacerlo, así que lo que encontré, accidentalmente, fue la desensibilización sistemática. Cuando solicité un trabajo de representante de ventas, era un trabajo de representante de ventas médicas, y al principio del trabajo, cuando tenía que ir a ver a los médicos para mostrarles mis productos, ya sabes, las medicinas, tenía ataques de pánico tan malos, antes de tener que hablar con los médicos, y tomaba tranquilizantes, y lloraba, y llamaba por teléfono a la gente, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, y entonces noté que después de, digamos, 3 o 4 meses, era capaz de hablar con los doctores, y mostrarles mis productos sin ningún ataque de pánico, no necesitaba los tranquilizantes ni nada, y eso es lo que realmente la desensibilización es, exponerse a la ansiedad, pero en pequeños pasos, en pasos de bebé, para que no te abrumes, para que puedas deshacerte de esa ansiedad. Sí, mucha gente que está viendo ahora podría en realidad tener sensibilidad al sonido o trastorno de sensibilidad selectiva al sonido, y sabemos que la terapia de exposición no funciona exactamente para nosotros, así que voy a hablar más sobre eso en mi testimonio, obviamente, pero son obviamente ciertas condiciones que la gente ha reportado que no funciona como con la ansiedad. Es una muy buena idea lo que usted mencionó, pero solo quiero ser clara que no estamos incluyendo todas las situaciones, sí, todas las condiciones. Sí, definitivamente hay cosas a las que no me expongo porque va a tener un impacto negativo en mí, así que si te sientes que es algo que no puedes hacer, entonces evítalo, evita ese desencadenante y trabaja en otra cosa. Es exponer tus cosas a desencadenantes que son más fáciles de manejar, sabes a lo que me refiero, o de trabajar, te conoces a ti mismo para ser desencadenado, si no quieres, pero siempre y cuando no te aísles tanto que te enfermes por el aislamiento. Sí, definitivamente. Entonces, ¿qué le dirías a la gente si ellos dicen, bueno, tú eres una vegana, o tienes un estilo de vida basado en plantas, eres un cristiano? No deberías tener estas luchas de salud mental, especialmente estando expuesto a la Biblia y conociendo las promesas de la Biblia y cómo Dios nos ama y todo. ¿Es eso una garantía de que no vamos a tener luchas, o Satanás podría realmente atacar a esas personas aún más? Yo mismo he pensado en esto, y tengo un ejemplo. Muchas veces, si dices por ejemplo que tienes una deficiencia de hierro, la gente dirá, o es porque eres una vegana. Pero si estás en el mundo, ¿cuántas personas tienen una deficiencia de hierro que comen carne y otros productos de origen animal? Por lo que no es que estás, como puedo decir, exento de enfermedades si eres vegano, depende de tu predisposición. Ya sabes, ¿cuál es tu debilidad en tu cuerpo? Ciertas experiencias en tu pasado podrían haber debilitado tu cuerpo en algún momento. Por ejemplo, si usas sustancias, podrías tener un hígado más débil. Si heredaste ciertas debilidades, podrías tener un lugar débil. Pero yo he experimentado con diferentes dietas, porque sabes, durante los tiempos en que estaba confundida sobre si es mi dieta, yo hice una dieta de carne, comí huevos, tomé lácteos, lo admito, y me enfermé más. No pude, pero no pude manejarlo, y definitivamente me siento mejor en la dieta basada en plantas que en una dieta de productos animales, y mi cuerpo no es perfecto porque he pasado por mucho estrés y otras experiencias traumáticas que no he mencionado, así que, sí, es difícil, es una pregunta difícil de responder en realidad, pero siento que la dieta basada en plantas es la mejor para mí.
Creo que también me he dado cuenta de que la gente tiende a ser más atento hacia los veganos o a base de plantas, o los que dicen que comer sano tienden a ver más de cerca, y para ver si algo va mal, entonces tienden a preguntar bien cómo es. Sé que recientemente hubo un educador de la salud muy conocido que murió de repente y no sabemos por qué sucedió. Y ella no era muy vieja, y luego, cuando la gente sabía que iba a obtener ese comentario de alguien que, bueno, ahí lo tienes, tanto por eso, y sí, y dije que no se sabe qué estrés han tenido en sus vidas, porque se puede comer el mejor tipo de alimentos, y el ejercicio y todo, pero el estrés puede agotar su cuerpo, de vitaminas y minerales, y si su dieta saludable podría no tener tanto efecto, por eso. Sí, exactamente, no es una garantía. Si usted es a base de plantas que usted nunca va a tener problemas de salud. Estamos siguiendo lo que Dios originalmente diseñado para nuestros cuerpos, y hay una gran cantidad de científicos, la evidencia por ahí que los productos de origen animal están vinculados a la enfermedad, ya sabes, la diabetes y el cáncer, y cosas por el estilo, así que hay suficiente información por ahí para estudiar por sí mismo, para averiguar cuál es la dieta más saludable. Y alguien incluso me dijo que podías estar comiendo muy sano y aún así podrías ser atropellado por un coche, al igual que yo puedo ser, si no como sano, pero yo supongo que siendo una cristiana, sabemos que es un diseño perfecto, se nos da el manual que debemos seguir. Sí, El resto no es nuestro problema. sí, exactamente. Vale, pues muchas gracias Tania por su testimonio, por toda la información que has compartido con nosotros, y todas las preguntas que respondiste. Para nosotros también, nos sentimos muy bendecidos por tenerte con nosotros, así que esperamos que todos, nuestros oyentes, se beneficien de esta reunión. Esperamos que todos se sientan más inclinados a pedir ayuda cuando están sufriendo, y que puedan identificar los signos del sufrimiento de otra persona, y que puedan ayudarla o dirigirla en la dirección correcta. Así que muchas gracias a ti Tania, y gracias a nuestros espectadores también. Gracias también. Sí, y si podemos pedirte que cierres con una palabra de oración, por favor. Bien, querido Padre Celestial, gracias por haber podido reunirnos hoy para hablar de la salud mental. Oro por toda la gente que hay ahí fuera, que está luchando con estos problemas, luchando con las emociones y su comportamiento, y que tú envíes tu espíritu para enseñarles y mostrarles cómo superar sus propias luchas personales, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por eso, Tania. Estamos deseando verte de nuevo para nuestra próxima reunión. Muchas gracias.